Empezamos el conversatorio aquí con los profesores Luciano Señoranz y Víctor González. La temática que nos convoca es la formación de profesores y uso de recursos en la clase de matemática. Les voy a presentar a mis invitados esta vez. El profesor Víctor González es egresado de la Universidad General Sarmiento, es profesor universitario de matemática y tiene un posgrado que es una especialización en didáctica de las ciencias con orientación matemática también de la Universidad General Sarmiento, y está terminando un doctorado en la Universidad de Luján, Universidad Nacional de Luján, con orientación en ciencias sociales y humanas. Por otra parte, nos acompaña Luciano Señoranz. Él es profesor de matemática, egresado del profesorado 813 Pablo Lupi, y está terminando una maestría en enseñanza en contexto digital de la Universidad Nacional del Comahue, de la provincia de Río Negro. En realidad, la universidad está en Neuquén, él vive en el Bolsón Lago Puelo, es de esa zona, y los dos son de Argentina, igual que yo. Los tres aquí, este plantel es de Argentina. La temática que nos convoca tiene que ver con pensar cómo se forman profesores para que puedan hacer un buen uso de los recursos, y ahora les voy a contar un poquito de qué recursos, en la clase de matemática. Vamos a tener 3 momentos o 3 partes en esta especie de entrevista o conversatorio. Una primera en la que vamos a estar pensando en el uso de los recursos que se dan en el aula de matemática de nivel medio. Ahí les voy a hacer algunas preguntas. Otro momento en el que vamos a estar pensando en el tiempo en el que el profesor se forma en las materias de matemática a nivel superior, es decir, cuando está siendo formado, cuando está cursando materias de matemática, de su formación inicial de profesor. ¿Qué recursos utiliza? ¿De qué modo? ¿Para qué? Y con esto claro, teniendo en claro qué ocurre en la clase de matemática de nivel secundario y qué ocurre en la clase de matemática de nivel superior, vamos a tratar de posicionarnos y pararnos a pensar cómo tendríamos que concebir la enseñanza, la formación inicial del profesor para que ese profesor pueda hacer un buen uso o promover un buen uso de los recursos en las aulas de matemática. Los dos tienen experiencia con recursos. Víctor está trabajando con un tipo de recurso que son los libros escolares y Luciano está trabajando con otro tipo de recursos que son los recursos tecnológicos, las nuevas tecnologías, las calculadoras, los software, los programas, etcétera. Entonces, toda esta charla que va a versar alrededor de los recursos, la vamos a ir manejando en 2 ejes. Por un lado, sobre libros y por otro lado, cuestiones de tecnologías. Si están listos mis invitados, podemos empezar con la primera parte. ¿Vamos? Sí, por supuesto. Muy bien. Por supuesto. Agradecerte, Mabel, agradecerte el espacio primero. Contanos si nos escuchamos, estamos realmente distanciados, pero de alguna manera unificados, convocados en este congreso, así que es un placerazo de mi parte y de paso participar junto con Víctor, que es un alegrón. Sin dudas, sin dudas. Bueno, vamos a nuestra primera parte y que tiene que ver, como recién decía, el uso de los recursos en el aula de matemática de nivel medio. El plan es conversar un poco sobre qué es lo que ocurre en una clase de matemática de nivel medio respecto del uso de los recursos, de libros y de las tecnologías. ¿Quién usa recursos en la clase de secundario o de nivel medio? ¿Para qué? ¿Lo hace el profesor? ¿Lo hace el alumno? ¿El docente promueve que los estudiantes utilicen recursos, sean libros o nuevas tecnologías? ¿El estudiante decide recurrir por las suyas a libros o a computadoras o a calculadoras? Bueno, le voy a dar el paso a Víctor para empezar a charlar sobre esto. Las preguntas son orientativas, ustedes pueden tomar la idea general y nos cuentan. Bien, Mabel, gracias primeramente. El aprendizaje de la matemática en el nivel superior o en el nivel secundario nos ubica en un aula, ¿no? Y en esa aula está el docente, el estudiante y el contenido.
ahí puede presentarse a pedido del docente el uso de un determinado libro de texto, ¿no? Y entonces a este triángulo didáctico o pedagógico, docente, alumno, contenido, se le suma otro elemento más, que sería el libro de texto. Ese libro de texto ya ahora me pasa a unas 3 dimensiones, ¿no? A un tetraedro donde hay conexiones, digo, 3 triángulos ahí. El libro, el docente y el estudiante, o el libro, el estudiante y el contenido, o el libro, el docente y el contenido. Y hay un montón de decisiones que toma el profesor previo a elegir ese libro de texto, y después otro momento en el que el estudiante se enfrenta a las consignas que propone el libro de texto, a las definiciones que aparecen ahí, a las distintas formas de presentar un objeto matemático. Y bueno, básicamente eso, te aparece como un elemento más a decisión del docente, y eso lleva aparejado consecuencias a nivel de el aprendizaje de la matemática. Uh-huh. Sí, eso. Perdón. No, decía, qué interesante, quería sumarme a Víctor. Él plantea una cuestión espacial, ¿no? Con este tetraedro, digo, qué interesante, porque en términos de recursos, por ahí lo que estoy yo pensando y lo que ando pensando y más me moviliza y más me inquieta, que tiene que ver con los recursos ya del tono digital, también son posibles a ser pensados. Hoy creemos que los chicos y chicas, los adolescentes, están más vinculados con la tecnología, y es verdad. El tema es cómo se vincula con la tecnología con el hacer matemática, y esa es una discusión. Es una discusión interesante para darnos, para pensar qué es lo que está pasando hoy en las aulas, en nuestras aulas, en el nivel secundario, en el nivel primario también, pero en el nivel secundario, centrado en la matemática. ¿Cuántas veces hacemos uso de los recursos que disponemos? Me parece que es interesante darse la reflexión. Mi corta experiencia o mi experiencia, y por ahí pensándolo con otros colegas, es que son los estudiantes y las estudiantes los que a veces se maravillan cuando la propuesta les permite hacer una elección de ese recurso tecnológico digital, ¿sí? Cuando el camino es inverso, es sumamente potente tanto para los estudiantes como para el docente. En general, cuando hay una imposición del uso del recurso, de decir, bueno, ahora lo vamos a resolver de esta manera, haciendo uso de tal o cual aplicación, el efecto o el alcance no es tan interesante. Digo, me quedé pensando mucho en esto de pensarlo en términos de cuerpos geométricos, como lo plantea Víctor, me parece muy interesante, porque y ahí es donde hay una melange, donde ahí se acomoda cuando el estudiante también toma un rol preponderante. Me parece que el contexto digital pone a los estudiantes en un rol preponderante, central, y eso es fundamental. Es interesante. Sin dudas, porque además cualquier formación en cualquier nivel, yo digo, ahora estamos ubicándonos en el nivel medio, pero todo profe de nivel medio o superior va a querer que sus alumnos tomen decisiones. Y entonces yo los veo uno a cada lado mío. Digo, por un lado, ¿quién decide el libro que se usa en la escuela secundaria, si acaso se usa el libro? ¿Quién decide el recurso tecnológico que se usa en el aula? Digo, vos, Luciano, recién decís, una cosa es cuando al alumno le imponen el uso de un recurso y otra es cuando él decide que lo necesita y si acaso lo necesita, cuál le viene bien. ¿Eso se da en esa medida en la secundaria? ¿Se usan libros en la secundaria? Digo, pensando en libros, la analogía que vos decís, Luciano, me la quiero llevar a los libros. ¿Se usa, el profesor impone un libro, exige un libro? ¿Es él el que dice, ahora vamos a usar el libro para tal cosa? ¿O el alumno tiene alguna decisión a su cargo? ¿Cómo lo ves, Víctor? Y se dan las dos cosas, ¿no? Es decir,
muchas veces se impone un libro porque, están dadas las condiciones como para que los estudiantes puedan acceder a ese material. Es decir, el profesor elige tal libro, bueno, eso lleva un costo, necesitas que todos tus alumnos tengan el acceso. Hoy por hoy hay un montón de libros digitales y eso también da una apertura. Y por otro lado, también está en aquellos casos donde no se recomienda el uso de un libro en particular, tenés el acceso en las bibliotecas, ¿no? Las bibliotecas de las escuelas. Ha llegado en Argentina material desde el ministerio, fueron llenando las bibliotecas. Así que ahí, cuando tenés al estudiante, pensando en ese tetraedro, ¿no? Tenés al estudiante en una biblioteca, ahí es él con el libro de texto enfrentándose al contenido, ¿no? Y ahí todo un trabajo bien interesante, en tanto las consignas le abren un espacio de aprendizaje, ¿no? Sí, ahí pienso, Lucho y Víctor, que debe ser muy distinto el acceso al recurso tecnológico que al libro. Digo, entender matemática a partir de un libro o manipular un recurso, probablemente les sea más simple manipular un recurso, aunque sea superficialmente, que comprender la matemática en un libro. No sé cómo lo ves vos, Luciano. Sí, totalmente. Hay una facilidad y una gana, si se quiere, de manipular el recurso digital por la simple razón de que no se rompe. Bajo el criterio de los chicos y las chicas de que no se rompe, que quizás nosotros los adultos somos como más reticentes, queremos conocer la aplicación, queremos saber los pormenores. Los estudiantes del nivel secundario son más avanzados, más dados a explorar, ¿sí? Víctor decía algo muy interesante que quiero recuperar también, decía recién, hablando en términos de la consigna. La consigna debe ser lo suficientemente potente para que el estudiante se sienta convocado y a explorar el recurso, porque lo que sí sucede en los contextos digitales es que no es lineal el recorrido. Entonces, un estudiante puede entrar por casos particulares, puede entrar porque, entendiendo que hay una única aplicación o un único recurso que estemos utilizando. Unificamos el recurso, calculadora, unificamos el recurso, una aplicación o un software. Un único recurso. Con el mismo recurso, en el contexto digital, no hay un camino unidireccional y lo hace interesante. Entonces, ese recorrido genera que los estudiantes puedan plasmar de alguna manera su trayectoria, o por afinidad, porque ya lo conocía, porque el recurso tiene un entorno similar a otro, ¿está bien? Y acá me atrevo a opinar respecto de los libros también, es un recurso digital hoy también, el acceso de los libros por la hipertextualidad. Los libros que tienen link, que me llevan a otro recurso. Digamos, hoy hay como un camino que es muy agradable también para las y los estudiantes y que lo hace llevadero. Insisto, y creo que después en cada uno de los planos vamos a seguir insistiendo, en la necesidad de consignas potentes, ¿no? Desafiantes. Sin duda, sin dudas. Si les parece, vamos a la segunda parte porque podemos volver con cada una en la nos faciliten esto. La idea ahora es pensar al futuro profesor cuando está siendo formado como profesor, que está en una institución de nivel superior y está ante clase o está en clases de matemática tratando de aprender matemática, no educación matemática, no la didáctica de la matemática, sino la matemática avanzada, la matemática superior. ¿Cómo es ahí el uso de los recursos? ¿Utilizan libros? ¿Utilizan nuevas tecnologías? Mismas preguntas. ¿Las promueve el profesor? ¿El estudiante decide que necesita leer de un libro, que necesita utilizar un recurso, internet o algo? ¿Cómo lo ven? Bien, ahí me parece que es francamente distinto con respecto al nivel secundario. En el nivel universitario, en general, no viene de la mano del docente seguir un libro en particular. Lo queda más abierto,
se te presentan algunas cuestiones ahí, se le presenta al estudiante una duda con respecto a tal tema, donde podría ampliar, y queda a sugerencia del docente o de algún compañero que ya pasó por esa materia, de dónde poder ir a ver, ¿no? Y ahí te enfrentás, eso lo relato como alumno, con una dificultad en tanto tal vez el material que te recomendaron está en otro idioma. Eso es una dificultad fuerte, pero te dicen que ahí en ese libro está como la forma de construir una idea matemática o una demostración o algo que en ese libro está y no está en otro. Entonces ahí hay un primer nivel de dificultad de ir a encontrar eso que vos andás buscando. Y por otro lado, está cuando te enfrentas a un libro en español, es la interpretación de ese texto. Digo, es una tarea cognitivamente exigente, identificar en qué momento está definiendo, dónde está la definición, cómo encara la demostración. Entonces, ahí es más a elección, digo, pensando nuevamente en el tetraedro, ahí tenés al estudiante en la biblioteca enfrentándose a ese texto que, ante una tarea exigente, como es la interpretación de texto, ¿no? Totalmente. Luciano, ¿y los recursos cuando un estudiante está siendo formado como profesor, el docente universitario habilita el uso de los recursos, lo promueve, lo inhibe, lo prohíbe, dice, no, vos tenés que aprender a operar en papel y lápiz y después recién será el momento de llegar a los programas que hoy en día nos solucionan muchas cosas? ¿Cómo es la cosa? Todo en su justa medida. Es así, digamos, sucede un poco, hay una realidad que hay personas que se declaran afines con los contextos digitales, ¿sí? Y hay algunos que son como reticentes. La realidad es que con el correr del tiempo, todas digamos, en la formación, es sumamente necesario poder tener dominios y habilidades digitales, competencias digitales también. Hay cátedras, hay espacios curriculares que son más proclives al uso y apoyándose en el uso de recursos digitales. Me parece hoy pensar en la digitalidad, desde la lectura ya arrancamos, desde el armado de discusiones en documentos compartidos, porque digo, también muchas veces cuando pensamos en tecnologías como de punta, de avanzada, que son bien válidas, pero digo, el uso de recursos tecnológicos como lo comunicacional también es sumamente importante. Así que sí, se utiliza, no siempre se promueve en la formación. Entonces es un punto a tener en cuenta. Creo yo que tiene que ver con esta necesidad de uso. Me parece que uno va dando pasos cuando tiene la necesidad de hacer uso después ya se siente confiado, lo incorpora. Me parece que ese proceso debe darse también. En los contextos digitales suele pasar muchísimo en el uso de tecnologías y recursos tecnológicos, suele pasar muchísimo que cuesta el puntapié inicial. Por eso debe estar presente en cada uno de los estadios de la formación. Nos parece sumamente interesante y hay relevamientos, digamos, por doquier respecto de la necesidad de alfabetizarse también digitalmente, de entenderlo como un proceso que uno debe hacer con uno mismo y hacerlo como tal, ¿no? Como alfabetización colectivamente. Sí, ahora que los escucho, pienso que algo que en alguna medida debe tal vez atentar contra el uso de los libros es la proliferación de videos tutoriales, ¿no? O sea, Internet se llenó de videos tutoriales, pienso lo que dice Víctor, un alumno que necesita entender algo y sale a buscar un video y no tiene la menor idea de si lo que está en ese video es correcto o no desde el punto de vista matemático, cosa que un libro uno le cree más, como que tuvo algún tipo de evaluación o de cuidado del contenido matemático, que los videos no, y eso
tal vez atente contra el uso de los libros. No sé cómo lo ven ustedes, pero los videos son un riesgo y hay que reconocer que están presentes y habría que pensar cómo uno forma a un estudiante para que haga una buena elección de videos y cómo uno forma al futuro profesor para que, si acaso promueve el uso de videos o reconoce que se da, tenga algún tipo de criterio como para elegir el video, la fuente, la validez del contenido. Sí, y pensándolo, si ya lo incluís en la gestión de la clase, ¿qué es lo que se hace después, no? Digo, está bien, accedieron a distintos videos. Bueno, ¿qué hago con esa información en la gestión de la clase? Sí, creo que me atrevo a decir que hay como dos grandes cuestiones a tener en cuenta. Uno es empezar a producir contenido, digo, me parece que es un desafío también hacia adelante, el docente como productor de contenido relevante, contenido con citas bibliográficas, con referencias claras, no pensar el contenido que el video porque sea solamente del tono rápido, eficaz, cortito, sino también ser un recurso que puede ser sumamente potente. Entender que el video como una publicación física, un libro o una publicación digital, no se acaba en sí mismo, sino también tiene que ver con qué hacemos con eso, como bien dice Víctor. También familiarizarnos a ser críticos de las producciones que consumimos, analizarlas. Ese también es un ejercicio que debemos ir haciendo todos. Digo, me parece que hay como dos caminos. Uno es producir mejores contenidos, es un desafío, producir contenidos relevantes, mejores, que tengan la rigurosidad que corresponde, compartir también los lugares donde para uno son referencia, también compartirlo en las producciones que hacemos, en las consignas, ir dejando huellas de buenas referencias, me parece que también es algo que es necesario. Y para mí es muy importante producir buenos contenidos, bien citados, prolijos, estéticos. Digo, a mí me resulta desafiante y me parece que es algo que vamos a tener que seguir avanzando. De ninguna manera inhibe el uso del otro recurso, no son incompatibles, por el contrario, son sumamente compatibles y necesarios uno y otro. Absolutamente. Y ahí lo que pienso es, uno promovería que el profesor genere este contenido, produzca este contenido, pero también, como dice Víctor, que pueda hacer una buena gestión de la clase con eso. ¿Qué es lo que le plantea al alumno? ¿Qué le plantea hacer? Traer información simplemente, ver un video y ya está. Digo, pensar en cómo el profesor se mueve en el aula, al margen de que produzca contenidos, con qué consignas, es una tarea que nos pone en otro plano al que los invito a que pensemos, que es cómo hacemos para formar un profesor para que este profesor no solo sea capaz de producir contenido bueno, como vos estás describiendo, Luciano, sino que pueda hacer una buena gestión de la clase y poner buenas consignas, como está diciendo Víctor. El profesor que tiene que formar a ese futuro profesor para que logre eso, ¿qué tendría que considerar? ¿Qué consideraciones uno podría tener? Y ahí le cuento a quienes nos estén viendo que Luciano está avanzando con una tarea de investigación con el uso de las nuevas tecnologías y Víctor está avanzando también en un trabajo de investigación sobre la formación de profesores para que utilicen los libros y entonces por ahí las respuestas estén como cercanas a sus experiencias y son las que nos gustaría conocer. Bueno, Víctor, por favor. Sí, bueno, como venimos, o lo que trato de ir llevando desde las primeras preguntas es que el libro de texto escolar va a ser un medio por el cual el docente va a lograr la construcción matemática en sus estudiantes, ¿no? Y esto viene a un análisis previo del libro de texto que podría instrumentar el docente para llevarlo al aula, ¿no?
y ahí es en función de sus intereses, qué es lo que él quisiera promover en el aula. En particular, yo estoy trabajando en este proyecto de tesis acerca de promover la alfabetización matemática de los estudiantes. Entonces, digo, ese es mi requerimiento, podría ser otro. Y eso otro que quisiera llevar adelante me va a llevar a un análisis bajo otros criterios. En particular, con respecto a lo que estoy abocado, tiene que ver con la alfabetización matemática como un proceso mediante el cual el estudiante puede sostener y mantener una mirada crítica sobre algún asunto de matemática en un contexto no enteramente matemático, es decir, un contexto de la vida cotidiana. A ver, ¿en qué podríamos pensar? Supóngase el monto de las jubilaciones, ¿no? Entonces, en Argentina, en particular, la fórmula que se utilizaba para compensar el monto de las jubilaciones en función de la inflación de un año, seguía una fórmula. Con un cambio de gobierno, esa fórmula se ajustó según un cálculo matemático, es decir, no compensaba bien, entonces se fue a trabajar sobre esa fórmula. ¿Qué nos hace ver esto? Bueno, que hay variables que se consideran para tener una fórmula o tener otra, y que ahí hay una connotación política fuerte. Entonces, ahí te hace como usuario de matemática, no solamente aplicando un algoritmo o resolviendo un problema, sino que te obliga a tomar una posición justificada y reflexiva sobre cómo está operando la matemática ahí, ¿no? Entonces, pensando en promover ese tipo de competencia, ¿qué le debería pedir al libro de antemano en ese análisis para que se genere ese espacio, que las consignas generen ese espacio de construcción que vaya en esa dirección? Bueno, entonces, en función de eso, me lancé a armar un listado de criterios que me permitan a priori decir si ese libro favorece o no lo favorece, ¿no? Y entonces, de manera instrumental, ver el libro de manera global y después de manera local. En tanto, por ejemplo, claramente un libro que secuencie un listado de ejercicios no va en la dirección que quiero. Es decir, si voy hacia un paradigma de problema o hacia un paradigma de ejercicio, ¿no? Entonces, eso desde una mirada global vos lo podés hacer en el libro. Entonces, comencé a separar entre esa mirada global y local y respecto de lo que hace el autor y de lo que le pide al estudiante en cada una de esas miradas. Y así quedó una secuencia de 7 criterios que me permiten determinar si favorece o no la alfabetización matemática, y una suerte de aspectos que considerar, ¿no? Es decir, bien, ya tengo este libro, pero si bien este favorece, debería además favorecer en la gestión de la clase ciertos aspectos que tienen que ver con la exigencia cognitiva de las tareas. Si el libro, por ejemplo, y ahí me meto en el terreno de Luciano, parece que me activé ahora, si el libro, por ejemplo, media a través del uso de la calculadora o el uso del GeoGebra, ¿qué tipo de exigencia cognitiva ofrece? Es decir, es solamente introducir información, introducir una fórmula y graficar, buscar información y reproducir. Digo, ¿qué le pide hacer ahí? Digo, pero eso ya como un aspecto. ¿Por qué? Y porque voy en dirección de
de la alfabetización matemática, que es bastante, es decir, necesito un rol bien activo del estudiante, debatiendo ahí con sus compañeros, poniendo en voz su posición. Sí, bueno, por ahí ando. Y seguramente vas a ir por más, porque tenés esa serie de criterios que le van a permitir al futuro profesor seleccionar un libro que atienda a la alfabetización matemática, que es el asunto que te inquieta, pero después vas a querer que seguramente haga buenas planificaciones en donde ponga en juego ese libro. Y entonces ahí está más allá de tener un buen recurso, lo que seguramente te interese que tus futuros profesores alcancen en su formación inicial, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Digo, ya pasaste a otro plano. Yo digo, bueno, él lo ubicaba como profe del nivel secundario. Ese profe de nivel secundario que llega a un aula con un libro de texto. Bueno, podría o debería, desde mi perspectiva, hacer no una selección de por qué está en la biblioteca, bueno, depende del contexto, ¿no? Pero teniendo la posibilidad, hacer un análisis acerca de por qué estaría eligiendo ese libro en función de lo que promueve. Y ahora, pensando en la formación de profe, ¿qué me llevo como práctica para la instancia de la planificación? Claro, tal cual. Está muy claro. Luciano, ¿en qué venís trabajando? Bueno, vengo trabajando hace un tiempo en colaboración con otra colega. Hemos trabajado con el uso de los celulares en el aula. Tengo el foco muy puesto dentro del gran universo de las tecnologías, el uso del celular. Matemática al alcance de tu mano, lo llamamos, estuvo en el congreso anterior, hemos hecho una exposición, así que dejo como referencia al congreso anterior también. Estamos trabajando en la incorporación de algunas aplicaciones, en potencia de esas aplicaciones, ¿está bien? El potencial de esas aplicaciones, el potencial matemático de esas aplicaciones y las posibilidades que nos da de generar lo que llamamos nosotros una vuelta de tuerca, porque muchas veces las aplicaciones parece que tienen un uso o lúdico solamente o muy lineal. Entonces, a partir de la reflexión, el análisis de las aplicaciones y de una buena gestión, ampliar el potencial matemático, ampliar las posibilidades que tiene. Estamos trabajando con el celular desde algunos años, hace unos 4 años, y los últimos 2 años focalizados con el uso del celular en el aula, por varias razones. Una también por la disponibilidad. Ahí lo escuchaba a Víctor hablar de disponibilidad, de posibilidades, ¿no? Del recurso, de elecciones. Bueno, hoy por hoy la tendencia es que los estudiantes en todos los niveles, porque nos pasa también en la formación de los futuros profesores, tienen acceso inmediato a un celular con muchas potencialidades, con una capacidad importante, y no siempre a computadoras y a conectividad por medio de computadoras. Entonces, nos parece desafiante, nos parece interesante el M-Learning, digamos, el trabajo a partir de la discusión móvil. Y lo que estamos estamos configurando son una suerte también de criterios para poder evaluar cada una de esas aplicaciones. Así que estamos como formulándolos, poniéndolos a prueba con estudiantes en la formación y también en cursos de capacitaciones ya con docentes, digamos, en la actualidad. Todo el año pasado estuvimos trabajando en este sentido y hemos conseguido como bastante material como para seguir puliendo estos criterios. Un poco nos preguntamos como 3 grandes preguntas, las esbozo, no están finas, pero por ahí andan. Una de las preguntas es qué heurísticas se ponen en juego con el uso de determinadas aplicaciones, ¿sí? Si son siempre las mismas, si son distintas, unas potencian más unas por sobre las otras.
Otra pregunta que nos hacemos es si la resolución tiene diversos caminos. Ahí Víctor hablaba de si voy por el lado del ejercicio o voy por el lado de la resolución de problemas. Nosotros queremos fehacientemente que debemos ir por el lado de la resolución de problemas, del hacer matemática escolar. Entonces, eso también es un criterio de qué matemática y qué potencial matemático hay detrás en cada una de las aplicaciones y los recursos. Y la otra gran pregunta que nos hacemos es cuáles son las buenas intervenciones que podemos hacer para potenciar las aplicaciones. Sería como un camino inverso. Pensamos cómo podemos hacer para generar buenas consignas, buenas intervenciones, buenas gestiones de clases para que sean un soporte, si se quieren, las aplicaciones, los recursos, los programas. No nos centramos en el programa y en el uso de un programa o una aplicación, todo lo contrario, nos centramos ¿sí? en la planificación, en la idea, en el trabajo matemático. El mejor horizonte es cuando el estudiante participó, vivenció, el estudiante en cualquiera de los sentidos, por lo menos hasta en la formación también, propiciamos el uso, digamos, al estudiante como resolutor de problemas también, para que se vea involucrado en el uso, en el recurso y en la decisión después de qué recurso utilizar. Estamos centrados en eso, digamos. Por ahí van nuestras preguntas. Me parece súper interesante y me parece muy en sintonía. Pienso lo análogo de lo que están contando y también pienso cómo un paso natural va a ser, voy a decirlo mejor. La analogía que veo así como clarísima es el interés por pensar criterios para que el futuro profesor pueda seleccionar un libro de texto que responda a algo que él quiera. En el ejemplo de Víctor, a la alfabetización matemática. Vos, Luciano, decís criterios para que el futuro profesor pueda seleccionar una aplicación en función de lo que quiera, que tenga algún criterio para seleccionar esa aplicación. Pero también los dos, en alguna medida, van a querer luego que sea quien aprenda, quien esté aprendiendo, el que elija el recurso o el que elija el libro. Entonces, o sea, van a querer más allá, van a querer más que instalar los criterios, van a querer darles como una formación que les habilite a esa libertad de decir cuándo necesito un libro y para qué, cuándo necesito un recurso tecnológico y para qué, ¿no? Y eso me parece como escalones que los veo muy análogos y que van dando cada vez más herramientas de autonomía al que aprende, que claramente comparto con ustedes el valor de esto, ¿no es cierto? Sí, por ahí totalmente. Pensaba, mientras te escuchaba, Mabel, que de alguna manera algo que siempre decimos es, estamos buscando como lentes para poder ver, en el caso de aplicaciones, recursos tecnológicos y digitales, buscar qué lentes nos permiten tomar buenas decisiones, porque los recursos encima, en el caso de lo digital, van variando todo el tiempo. Entonces, no tendría ningún sentido el tener una experticia respecto de un recurso por sobre otro y tomarnos, porque la realidad, si bien van mejorando y tenemos algunos con los que nos enamoramos casi, ¿no? Pero lo que tratamos de generar, por lo menos lo que estamos discutiendo, es qué lentes nos permiten tomar mejores decisiones para los futuros profes y en la formación de futuros profes, sean los recibidos, los que están por recibir, para tomar decisiones ellos y dónde hacer uso del recurso, dónde incorporarlo también, porque nos parece sumamente importante las decisiones que se toman respecto de situar esas propuestas, ¿no? Situarlas para este grupo de estudiantes, situarlos para este contexto en el que estamos, en una u otra institución. Entonces, no tiene ningún sentido hacer un trabajo muy fino con uno o varios recursos, sino generar lentes, criterios, lentes, experiencias, y todo centrado en la planificación. Y en el caso mío me preocupa siempre muchísimo las gestiones. Estoy como ahí mirando las gestiones de clases, las gestiones de las propuestas, cómo mejorarlas, cómo potenciarlas. Así que bueno,
ahí ando, en eso andamos. Sí, pensando en que nuestro foco de alguna manera está en un estudiante mucho más autónomo, un estudiante activo, digo, en la gestión virar hacia que la producción sea la del estudiante y no la del docente, ¿no? Claro. Entonces, digo, eso es lo que hay como en común. Pero eso no es sin menor, duda. claro, no es menor, Víctor, obvio, digo, pero quiero acentuar, poner en negrita lo que decís, porque eso hasta sería un criterio, ¿no? Digamos, sería casi un fin, decir, que lograr estudiantes autónomos implicaría mejores propuestas. Estamos reflexionando sobre la propuesta, ¿no? Si pensamos en ese estudiante autónomo que elija cómo resolverlo, desde dónde, que elija, que tome decisiones respecto del recurso que va a utilizar, que tenga más posibilidades de elección también. Me parece como desafiante, Sí. me parece. En el contexto, en los contextos digitales se habla muchísimo de cuestiones que realmente sean desafiantes, porque si no nos quedamos en lo estético, en lo inmediato, en lo rápido, en lo llamativo, y no siempre es desafiante eso, ¿no? Hay como un falso positivo ahí de creer que la virtualidad, que los contextos digitales son afines a los estudiantes y les encanta. No, sino hay que no perder el foco en lo matemático también, ¿no? En el caso nuestro. Sí, sin dudas. Y vuelvo a ponerle negrita lo que dice Víctor, porque es un error muy común pensar que uno está utilizando un recurso en la clase cuando el que lo usa es el profe. O sea, el profesor utiliza la calculadora, el profesor usa un Power, el profesor lee el libro, el profesor les hace leer el libro, pero después explica. Entonces, con eso estoy utilizando recursos en la clase y ese es un error muy común cuando en realidad uno está promoviendo que el estudiante utilice el recurso, sea libro o sea calculadora o computadora, primero, y luego que decida cuándo necesita y para qué ir a un libro, ir a utilizar un recurso tecnológico, ir a internet a buscar información. Tal vez me encuentro con un libro digital y se conectan los mundos de los recursos y tener criterios para saber, para decidir si las cosas son correctas, si el sitio es seguro, si me sirve o no me sirve, y coincido absolutamente que casarse con un recurso y ser experto no tiene sentido porque todo es extremadamente dinámico. Tal vez con el libro escrito es más lento eso, ¿no? De hecho, se usan libros que son más viejos, tal vez eso vos, Víctor, lo tengas más en claro, ¿no? Los libros tardan más en ir corriéndose del menú de alternativas. Sí, lo que por ahí siempre te queda desfasado es el precio de las cosas, ¿no? Es decir, una consigna que tiene ciertos valores y te va a tocar en la clase adjuntar, cambiar, proponer el sentido de esos valores, ¿no? Rápidamente, de un año al otro, ya se te presentan esas dificultades en la clase. Sin duda. Y después, otro elemento que quería retomar en esto de la autonomía y que la producción va por parte del estudiante tiene que ver con la reflexión que hace el estudiante, ya sea sobre el trabajo sobre matemático que hizo junto con el libro o con el uso del recurso, ¿no? Porque ahí se va a dar de alguna manera un aprendizaje significativo. Sí, claro, sin duda es eso. Pienso también que estamos en el 2020, nos tocó la pandemia, nos tocó atravesar la pandemia y creo que los dos recursos se pusieron en juego de distinto modo en este tiempo con las clases, ¿no? Por un lado, todo lo que tuvo que ver con la conectividad y con acercarle a los estudiantes una propuesta de enseñanza como uno haya podido, y por otra parte, todo el texto escrito, que pueden haber sido libros o pueden haber sido escritos del profesor, y ahí se pone de manifiesto también la complejidad del uso de los recursos para lograr buenos aprendizajes de matemática. Yo le puedo acercar un PDF mandando un mail o adjuntándolo por WhatsApp
de ahí a que entienda matemática hay otro universo, y puedo estar en un medio de la tecnología y tener una propuesta de enseñanza de la matemática que no es valiosa. No sé cómo vieron ustedes ahí tanto lo escrito, sea en libro o en otro tipo de recurso, en la enseñanza hoy en día en tiempos de pandemia, y el uso de los recursos que se vio como explotado en este último tiempo y con una diversidad de experiencias notable. Sí, bueno, lo que favoreció es la existencia o el compartir los libros en formato digital. Por ejemplo, yo en la Universidad de Luján, a disposición de la cátedra, se trabaja con un libro de texto. Entonces, ese libro de texto, un único libro de texto, en el primer año de la universidad, en una materia de matemática, y se presentan dificultades en la lectura de ese libro de texto que en la gestión de la clase se puede ir, bueno, justamente dedicándole un tiempo para trabajar en esa interpretación. Ahora, lo que se da es el trabajo sobre ese mismo libro de texto en un contexto digital con sin encuentros sincrónicos o con algún encuentro sincrónico que no garantiza el acceso de todos, y la verdad es que se te presenta una dificultad muy fuerte en tanto el trabajo con el material, con la distancia en la que se encuentran, ¿no? Distancia en la que se encuentra el estudiante que se enfrenta a ese material que tiene una lógica de construcción que es una ruptura con respecto a los libros, por ejemplo, que él trabajaba en el secundario, en aquellos casos en donde trabajaban con algún libro. O es la primera vez con la que se enfrenta a ese libro de texto de nivel superior, que en este caso quedó siendo una producción que, si bien es interesante desde un punto de vista matemático, tal vez no se corresponda con un perfil del el estudiante que se tiene para una carrera, por ejemplo, ¿no? Es decir, podés tener un libro que es bien interesante desde el punto de vista matemático, pero lo tenés a un futuro contador trabajando o enfrentándose a ese libro. Entonces, ahí hay rupturas que en una clase presencial por ahí se te hace más fácil abordarlo, y a la distancia queda mucho trabajo, mucho ahí, cosas que se nos escapan y que realmente no sé si vamos a poder visualizarlas, ¿no? Porque lo que sucede, o lo que nos sucedió en particular, es cierto desgranamiento de estudiantes y no se sabe a qué factores, ¿no? Pues se puede deber. Pero que la comprensión tal vez se les haya complejizado porque me toca entenderle a partir de un texto en un primer año universitario, digo, el cómo abordar el estudio a partir de un libro de texto es algo que el profesor tiene que encarar decididamente. Y entonces, digo, es una complejidad que se nos suma a la clase de matemática, descontando la pandemia. No sé, Luciano, vos cómo lo viste, porque además a las tecnologías se le sumó el medio digital para comunicarse, pero además el profe que quiso que sus alumnos aprendan matemática utilizando tecnología, o sea, dos usos, un combo, dos en uno. Yo hablé de desafíos, hoy dije, en los contextos digitales nos gustan los desafíos, pero no tanto. La verdad que este contexto nos puso de manifiesto a todos la necesidad de seguir alfabetizándonos digitalmente, seguir aprendiendo digitalmente. También nos trajo, insisto, con estos falsos positivos, a veces le decimos, que tiene que ver con esta idea de creer que porque yo, vos lo decías hoy, Mabel, también, presento un PowerPoint, entonces estoy haciendo un buen uso de un recurso digital. No, porque yo utilizo determinado recurso o forma de comunicarme o medio mi actividad respecto de un recurso tecnológico, eso no da garantías
de que los demás lo puedan apropiar y mucho menos de que los demás puedan hacer avanzar en términos de lo matemático. Sí es verdad que este contexto nos puso de desafío, nos hizo en un día para el otro tener que repensar nuestras propuestas. Me parece que hubo un pico muy grande de tratar de despejar la situación en la que veníamos, cada uno desde donde venía, y despejarlo, digitalizar esa situación. Nos dimos cuenta que no era fácil. En los contextos virtuales tenemos muy claro que alguien que decide ir a formarse en la virtualidad vaya con algunas, de antemano, con algunas aceptaciones, con algunas habilidades, con algunos recursos, y cuando alguien de un día para el otro le obligamos, porque se ve obligado a mediarse por la virtualidad, es reticente. Todos fuimos reticentes, los docentes, los estudiantes, las instituciones. Así que bueno, en eso estamos. Sí es interesante cómo se van recuperando y vamos cada uno de nosotros también incorporando lo que se conoce como habilidades blandas, que esperemos las podamos recuperar después. Por ejemplo, uso de algunos recursos, variar los recursos, no agotar y quedarse agarrado de uno por sobre otro. Esto nos desafía y nos hace buscar otros recursos, pero por un montón de criterios, no solo por cuál es el mejor, sino el más disponible. Digamos, tenemos que utilizar otros criterios que a veces no los hubiésemos tenido en cuenta. Víctor recién comentaba el uso de un recurso, de un libro en la presencialidad, donde se pone en discusión y se pone en diálogo la teoría con la práctica, con el docente mediador, etc. Ahí hay como una combinación donde en la virtualidad a veces no nos es fácil eso. Y a veces perdemos a algún otro estudiante porque no escucha la pregunta que se hace el colega, el compañero, no accedió, etcétera, etcétera. Nos desafía de verdad en los contextos digitales. Y hay habilidades blandas, insisto con esto, que vamos adquiriendo todos, como la repregunta de la repregunta, como, no quedarnos, el silencio no es sinónimo de que no se comprende o que no hay ganas, sino muchas veces que se agarró para otro lado. Entonces, bueno, diversificar los canales de comunicación como siempre, diversificar los recursos, hacer un estudio exhaustivo de qué recursos son disponibles y para esa comunidad donde voy a trabajar, a ese grupo, hacer ese trabajo, tomarnos el tiempo. Y otro gran factor que no es menor y es para abrir otro conversatorio, tiene que ver con los tiempos, ¿no? En los contextos digitales los tiempos se hacen gigantescos, ¿sabes? Gigantescos. Así que también tener en cuenta eso como en nuestras planificaciones, en nuestras propuestas, tener en cuenta el uso de los recursos del tiempo. Muy bien, bueno, podemos ir cerrando. No sé, Víctor, si querés agregar algo más, si no, hacemos un cierre. Es como... Estamos bien. ¿No? Bueno, yo me quedo con algunas cosas como para, la analogía me parece fabulosa. De hecho, bueno, en alguna medida no es casual, ¿no? Que justamente ustedes dos estén conversando alrededor de esto. Sí me quedo con algo que hace un momento comentaban de considerar que en todos los estadios de la formación haya presencia de uso o haya como una intención de uso de nuevas tecnologías, y yo le voy a sumar de los libros o del texto escrito para aprender matemática, como también ustedes han dicho, sin perder el foco, que el foco está en el aprendizaje de la matemática, sea a través de un recurso como un libro de texto o un texto escrito, o el uso de algún recurso tecnológico que lo promueva. Y me quedé pensando en esto de que con las nuevas tecnologías no es lineal la indagación. Y me pregunto hasta qué punto con un libro tal vez tampoco sea tan lineal. Uno va y viene, mira, elige algo y tal vez lee primero y después vuelve. La linealidad que se ve con la lectura de una novela no es el mismo tipo de lectura que uno haría con un libro de texto de matemática. Entonces, bueno, me quedo con un montón de cosas pensando, me quedo con la importancia de la formación de profesores que ustedes están resaltando y que deja de manifiesto la necesidad de hacer investigación para saber cómo formar mejor a los profesores de matemática,
sea para que utilicen recursos, sea para que gestionen la clase, para que puedan elegir un texto, un recurso tecnológico. Así que bueno, hoy me di yo el gusto de charlar con ustedes sobre cosas en las que ustedes son expertos, que es en el uso de los recursos. Entre los tres vamos a agradecerle a Freddy González que nos invitó y nos permitió tener este espacio en el Congreso Virtual, un congreso enorme que se está llevando a cabo. Así que bueno, yo les agradezco a Víctor, a Luciano y por supuesto a Freddy y el espacio que tenemos dentro del Congreso, esta posibilidad de compartir, conversar con ustedes y enterarme un poco más de los avances en las investigaciones que están realizando. De mi parte no mucho más, muchas gracias y nos estamos viendo. Bueno, agradecerte, Mabel, por la síntesis que fuiste haciendo. Me parece que clarificaste un montón de cosas a la propuesta de ambos respecto de los recursos en los distintos niveles y en la formación, que es bien interesante ese espacio, ¿no? Y algo con respecto, que me había quedado ahí, con respecto a los libros, es que la matemática que está presente en el libro de texto de secundaria, muchas veces, en general, no es un elemento en la formación del profe de matemática. Y entonces, en este ir y venir que vos decías y lo planteabas en calidad del estudiante, en el momento que el profe va a elegir ese libro de texto, también se le presentan dificultades en ese sentido. Es decir, muchas veces ese contenido le resulta nuevo, que es el que va a estar enseñando, ¿no? Luciano. Bueno, en principio agradecer cada espacio de reflexión y para mí es fundamental y necesario. Me parece muy interesante poner el foco en la formación. Creo que ahí hay una oportunidad siempre, mediados por el recurso que sea, del formato que sea, poner el foco en la formación de nuevos educadores con más y mejores estrategias. Seguir avanzando, agradecerte a vos, Mabel, por todo el recorrido, darme la oportunidad de participar y decir algo de lo que nos está inquietando en este momento y que nos gusta tanto. Así que, de mi parte, un agradecimiento a Víctor, a Freddy. Espero que este congreso seguramente será otro éxito como el anterior, con infinidad de con una potencial increíble para seguir pensando y repensando nuestras prácticas. Así que de mi parte, muchísimas gracias, Mabel. Muchísimas gracias a todos y estamos viéndonos. Hasta luego.